Y el día de hoy en la materia de lógica jurídica vamos a explicar los 5 pasos para la aplicación correcta de la norma jurídica, según el autor Jesús Abraham Montoya. El primer paso es la redacción, donde nos explica que cuando una conducta es señalada como un delito, debe estar literalmente expresada en la redacción de la hipótesis normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe considerar como un delito para el Estado para así poder darle un juicio y poder llevar ese proceso penal. Según Abraham Montoya nos pone como ejemplo el artículo 367 del Código Penal Federal, donde nos explica que comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella, con arreglo a la ley. El segundo paso es la norma. No es una preposición simple. Esto quiere decir que después de que la conducta es declarada como un delito, se deben de ordenar los elementos y requisitos que nos exige la norma jurídica. En el delito por fraude separaríamos los elementos. Por ejemplo, en este caso el autor, que es el que realiza el delito, y el que ha sido engañado, siempre y cuando de un alcance un lucro individuo. En el paso número 3 nos explica la razón de los elementos. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, ya una vez que tenemos identificados los requisitos de la norma jurídica, hay que realizar la hermenéutica de la norma jurídica. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que es el método que se utiliza para darle una mejor interpretación a la norma jurídica. También debemos analizar cada uno de los elementos que hemos identificado anteriormente. En este caso, lo que habíamos comentado, que donde se separa por partes y trata de darse un mejor entendimiento y un mejor análisis al caso. Ya después de darle una mejor interpretación y una traducción a cada uno de ellos, es importante no perder la esencia que quiere llegar a dar la norma. Se puede interpretar, pero siempre y cuando siga apareciendo la originalidad de la interpretación en la norma jurídica. En el punto número 4 nos habla sobre la premisa, donde nos explica que la premisa que nos dio las normas jurídicas debe de contrastarse con los hechos probados con todo el material probatorio que se tenga, y que cada uno de los elementos ya interpretados, ya anteriores, se debe mostrar con pruebas reales y válidas, para así poder darle un seguimiento al caso, ya que por falta de pruebas, ya sean reales, físicas o escritas, esto puede ser que la norma no se pueda interpretar correctamente y pueda dejarse como un delito, puede cerrarse el caso por falta de pruebas. En el quinto paso y último, es muy importante narrar justificadamente, ya después de que tenemos todos los pasos anteriores. Debemos explicar y justificar narrativamente los hechos que se presentan con cada una de las pruebas, tomando en cuenta con la norma que hemos analizado e interpretado. Esto quiere decir que tanto las pruebas como la norma se deben de enlazar para así poder tratar de justificar cada una de las pruebas y para que se pueda aplicar la norma ya mencionada anteriormente. Después de haber concluido con los 5 pasos y de haber enlazado las pruebas con las normas, con esto el juez explica que en relación con el cuerpo, considerando que da un total la hipótesis normativa prevista como un delito. Después de haber realizado todo el análisis, el juez declara que, pues sí, en efecto es un delito y se debe dar un seguimiento. Y con esto quiero llegar al último punto donde nos habla sobre los datos y las pruebas físicas y escritas, donde nos habla que en el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla sobre la valoración de datos y pruebas. ¿Qué quiere decir? El órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios en el juicio.
con esto quiero concluir. Considero que es algo muy importante la forma en la que Abraham Montoya interpreta los pasos. Esto nos ayuda a poderlo entender y a poderle dar un seguimiento mucho mejor para poder tratar de interpretar una norma jurídica siempre y cuando no perdamos la esencia de lo que nos quiere dar, de lo que nos quiere llegar a hacer entender. Y esto sería todo por mi parte.